Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias por traernos con bien a tu hogar, Señor, por regresarnos, por bendecirnos día a día, Señor, y por todo lo que nos das. Te agradecemos porque nos das el tiempo de seguir aquí presentes en ti, Señor, para seguir compartiendo tu palabra. Gracias, Señor. Te pido perdón de manera personal por hacerlo tan tarde, Señor, pero aquí estamos y no vamos a rendirnos ni echarnos para atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos, el capítulo 18 y 19, si no me... No, perdón, ayer leímos el capítulo 20 y 21 del libro de Números. ¿Qué leímos en el capítulo número 20? Ok, una de las causas por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida. Eh, eh, Perdón que me vaya tan rápido con el comentario, pero sí, ya ni quería hacerlo, pero miren, eh, vemos en la palabra de Dios que el Señor, cuando el pueblo se estaba quejando otra vez porque no había agua, mandó a Moisés a que hablara con la peña. Claramente dice la palabra que hablara con la peña. Fue lo que le ordenó el Señor, que hablara con la peña. Sin embargo, Moisés salió y yo creo ya lo tenían bien estresado, bien enojado el pueblo que siempre se estaba enojando, que siempre se estaba quejando. Y Moisés, en vez de hablarle a la peña, le dio dos varazos. Eh, si vemos como ya leímos en el capítulo 17 del libro de Éxodo, ahí Dios sí le dijo a Moisés que golpeara la piedra, que golpeara la peña para que les diera agua. Pero en esta ocasión, aquí en el libro de Números, en el capítulo 20, le dijo que le hablara. Entonces Moisés, estando tan estresado del pueblo que traía a cuestas, le pegó dos veces, dos veces. Eh, la peña es una representación de Jesucristo con el agua de vida. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, está haciendo una representación de cuando Jesucristo se sufrió el Calvario y fue golpeado. Pero aquí Jesucristo solo fue golpeado una vez, pero aquí Moisés le pegó dos veces. Y esas inclusive se lo dijo a Aarón y a Moisés, que no iban a entrar a la tierra prometida por no haberle obedecido y por haber perdido la confianza en el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay veces que podemos hacer cosas que parecieran buenas, pero son cosas que nos salen del corazón y que no, ¿cómo se llama? Y que no están conforme a la voluntad del Señor. Y eso es lo que a veces nos va a traer consecuencias, aun y cuando lo estamos haciendo bien, no están de acuerdo a la voluntad del Señor, tal como lo hizo Moisés. Y en el capítulo 21 del libro de Números también vamos a tocar el punto luego, la serpiente de bronce. Por onceava vez el pueblo se estaba quejando en contra del Señor, y ahora sí ya ni siquiera habló con Moisés, sino que Dios se enojó y les mandó serpientes que los empezaron a morder y bueno, y a causa de esas mordeduras, mucha gente del pueblo empezó a morir. Dios le dijo a Moisés que para parar la mortandad que había por las serpientes que estaban ahí, que construyera una serpiente de bronce y que la pusiera en medio del campamento para que todo aquel que volteara la mirada se sanara de las mordeduras de la serpiente. Ok, vemos aquí que esta es una de las cosas que utilizan los que practican la fe católica, la religión católica, porque ni siquiera es fe, que los que practican la religión católica que dicen que el Señor mandó a que se adorara una serpiente. Eso es una total mentira de alguien ignorante, de alguien que no lee la palabra de Dios, porque claritamente en la palabra dice que voltearan la mirada hacia la serpiente, no que la adoraran, no que le prendieran velas, no que le hicieran bailes, no que le pusieran en un altar. Absolutamente nada de eso mandó el Señor, simple y sencillamente que voltearan la mirada. Esta serpiente de bronce inclusive la mencionó el Señor Jesucristo en antes de uno de los versículos, si no es que es el más famoso, uno de los más famosos de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo tiene la plática con Nicodemo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vemos que Jesucristo, antes de decirle que de tal manera amó Dios al mundo, vemos que en el capítulo 14 y en el 15 le dice que él tenía que ser levantado como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto. ¿Por qué?
porque todo aquel que tenga la mirada puesta en Jesús está lleno de fe y a Él es al único al que se le tiene que dar fe. Por eso Jesucristo hacía una analogía entre la serpiente de bronce y Él, porque Él iba a estar colgado en un madero y todo aquel que dirigiera su mirada hacia Él cargada de fe y sabiendo que Él era el Señor y Salvador, iba a estar por fin libre de todo, libre de la esclavitud del pecado e iba a tener una vida eterna con el Señor. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca leer el capítulo 22 y 23 del libro de Números. Dice el capítulo 22, escrito está, este capítulo me encanta. Balac manda llamar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: Reposen aquí esta noche y yo les daré respuesta según el Señor me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Vuelvan a su tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Les ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche para que yo sepa que me vuelva a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El ángel y el asna de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos, y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna el ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna el ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado así a hacerlo contigo? Y él respondió: No. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba del Señor que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam: Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam se fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está hasta el extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: He aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Ausot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Balaam bendice a Israel. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23 del libro de Números, escrito está. Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá el Señor me vendrá al encuentro y cualquiera que me muestre te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado en cada altar, he ofrecido un becerro y un carnero. Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y he aquí, estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, y dijo: Y viendo, ay, perdón, me equivoqué, discúlpenme ustedes. Es esta 23:30, creo que me equivoqué, les ofrezco una disculpa. Ah, sí, me equivoqué. Ah, ya vi por qué. Ahora sí, perdón, me equivoqué de lámina, pero ya está aquí. De Aram me trajo Balac, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿No cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca? Y dijo Balac: Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás. Todos, y desde ahí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo haré encontrar a Dios ahí. Y el Señor salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él. He aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho el Señor? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo: ¿Y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te he dicho que todo lo que el Señor me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. Por ventura parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros.
Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Números y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Hechos, pero antes, ayer empezamos con el capítulo 15, leímos del versículo 1 al 21. ¿Qué vimos ahí? Ok, en el versículo 1, luego, nos dice que algunos que supuestamente se habían convertido a Jesucristo, que eran judíos convertidos a Jesucristo, estaban acusando a todos los gentiles que también habían recibido a Jesucristo acerca de que si querían ser salvos, se tenían que circuncidar y obedecer la ley. Obviamente esto fue motivo de ¿cómo se llama? De discusión, miren, me equivoqué otra vez. Otra vez fue motivo de discusión entre todos los apóstoles, los diáconos y los que servían a Jesús, porque algunos estaban de acuerdo y otros no. De hecho, se tuvo que realizar un concilio para realizar esta situación, para resolver esta situación. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de los líderes de la iglesia para debatir un punto en particular acerca de la teología, pero con el fin de, con el fin de lograr la unidad de la iglesia. Eso es un concilio. Total que se hizo el concilio, se estuvieron explicando todas las cosas. Y en el versículo 11, Pedro, quien era un judío que le molestaba comer con los gentiles, o si lo veían comer los judíos con los gentiles, se apartaba. Pedro fue el que con mucho convencimiento les expresó a todos los que estaban en el concilio que era solo por la gracia de Dios y no por observar la ley, que todos, tanto judíos como gentiles, podían ser salvos. Él estaba haciendo ya a un lado la separación entre judíos y gentiles y les estaba enseñando que el observar la ley no era necesario ni siquiera para salvación, que la salvación no dependía de nosotros el hacer buenas obras o el hacer malas obras, que la salvación era únicamente por la gracia de Dios sobre a todos aquellos que había elegido. Y Pedro, que era el más judío de todos los que estaban ahí, de hecho, su evangelio es el más judío de todos los evangelios. Él fue el que dijo, ya no hay que observar la ley. Simple y sencillamente la gracia de Dios es necesaria para salvación y para que estemos en el cielo con Él. Ajá, entonces el punto en el que culminó el concilio fue que ya no se tenía que seguir la ley mosaica. Desde ahí, desde el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos, los apóstoles, los pilares de la fe, aquellos que regaron el evangelio por todo, que crearon discípulos, fueron los que dijeron, ya no es necesario observar la ley. Simple y sencillamente la gracia de Dios, la gracia de Dios basta. Entonces, yo creo que este es un capítulo que quieren omitir o que no leen muy bien todos aquellos que quieren que guardemos la ley, porque aquí está el concilio de Jerusalén ¿qué sería? El año 50, 60 después de Cristo, porque todavía existía el templo, en el cual todos llegaron a la conclusión de que no era necesario observar la ley mosaica. La ley solo la observas cuando te nace del corazón, no porque nadie te obligue. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca leer de los versículos 22 al 41 del capítulo 15 del libro de Hechos. Hoy terminamos el capítulo 15 y escrito está. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de ustedes, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas si se guardan bien harás, pásenla bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiéndola leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias a Dios, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Ay, perdón que me haya equivocado tanto. Y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, por dejarnos escrito este manual de vida, por medio del cual podemos conocerte, podemos alabarte y podemos adorarte. Pero sobre todo, Señor, leyendo tu palabra, aprendemos a vivir la vida que tú quieres que vivamos. Te agradecemos, Señor, por ponernos como siervos útiles ante ti para ministrar a aquel que lo necesite, pero sobre todo porque nos permites esa gran dicha de estar leyendo tu palabra para todos, Señor, para que sea para que todos la escuchen. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas el día de hoy y por tu diaria provisión. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.